buenas tardes. Soy la doctora Karina Ortiz, cardióloga del Centro Cardiovascular de Delicias. El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante frecuente y a veces sobrediagnosticado. Y tenemos a un invitado que es súper experto en el tema. Gracias, doctor Juan Osman Campuzano, por aceptar la invitación. Es importante que ustedes sepan que él es cirujano, endoscopista y además tiene una alta especialidad muy sofisticada que es en ultrasonido endoscópico del aparato digestivo. Platícanos primero de ti, de dónde eres, dónde estudiaste, que la gente te conozca un poquito y vea que en realidad eres una persona altamente calificada para platicar de este tema tan frecuente que es gastritis. Sí, gracias por la invitación. Yo soy nativo de aquí de Ciudad Delicias. Y estudié medicina en la Facultad de Medicina de aquí de Chihuahua. La especialidad la hicimos en el Hospital General de Chihuahua, ahí hicimos cirugía general. Y después de terminar esos 4 años fuimos a la Ciudad de México al Instituto Nacional de Cancerología y ahí realicé los siguientes 2 cursos, que son el de endoscopía gastrointestinal, diagnóstica y terapéutica, y el de ultrasonido endoscópico del aparato digestivo. Entonces tengo un enfoque bastante fuerte en enfermedades digestivas. Mira, qué interesante porque además has estado en lugares altamente calificados. La verdad es que el INCAN es de los mejores hospitales a nivel nacional y pues mejor persona para platicar de este tema no podría ser. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Campuzano. Bueno, primero valdría la pena que nos des información sobre ¿qué es la gastritis? ¿Es un diagnóstico como tal o es como el punto, como el sobreapodo que le hemos puesto para conocer una patología? Sí, bueno, la gastritis sí es un término bien establecido, sí es una enfermedad ya descrita y es una bastante frecuente en la población general. En sí, la definición de gastritis es simplemente inflamación de la mucosa gástrica. Y esto puede ser ocasionado por diversas situaciones. Casi siempre o la mayor parte de las veces es por problemas dietéticos, agresiones a la mucosa por la dieta, alcohol, tabaco, tomar demasiado café. Otra parte que afecta también es una infección muy común que ocurre en nuestro medio, que es de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es la principal causante de gastritis crónica y también tiene mucho que ver con la aparición de úlceras tanto gástrica como duodenal. En sí, como el síntoma de gastritis generalmente es un dolor en la boca del estómago, ardoroso, que puede llegar a ser muy intenso, mucha gente lo puede llegar a confundir con otras enfermedades que también te provocan un dolor similar. Entonces tenemos pacientes que llevan varias semanas con esta molestia y el doctor o el médico general o el primer médico que los revisa le dice, no, es que tienes gastritis, pero en realidad pueden ser otras cosas como inflamación de la vesícula, colecistitis o problemas de pancreatitis. Entonces es muy importante, si se llevan ya varias semanas con estos síntomas digestivos, pues empezar a estudiar un poco más al paciente. Oye, platicabas hace un momento que gastritis y úlcera. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Sí, ok. Pues en general son partes del mismo espectro de la misma enfermedad. Digamos que la gastritis es como inicia. La gastritis es una inflamación en la capa interna del estómago que se llama mucosa y empieza como unas pequeñas erosiones, unas pequeñas llaguitas. Si al problema no se le da tratamiento, estas llaguitas pueden crecer, pueden hacerse más profundas y alcanzar un mayor tamaño, un mayor diámetro. Y cuando ya esta profundidad involucra toda la capa de la mucosa, la capa más interna del estómago, ahí ya se convierten en úlceras. Y la úlcera como tal, al ya estar más profunda, ya puede generar tanto más dolor como complicaciones fuertes, como es el sangrado, que puede llegar a ser un sangrado bastante fuerte, o la complicación más temida en este caso sería la perforación, que se haga tan profundo que alcance a invadir todas las capas del estómago y se haga un hoyo en el estómago, que eso es la perforación. Entonces, al final del día, esto es como una complicación de no haberme atendido al tiempo, en este caso, la gastritis, ¿no? Así es. Ahorita que hablas del tratamiento, es muy importante sí acudir al médico general o al médico especialista y sí recibir un tratamiento y hacer un tratamiento completo. Oye, aquí por ejemplo se me ocurre
A todos nos ha dolido el estómago alguna vez por la razón que sea, ¿no? ¿Qué sería lo normal o cuándo ya debería yo de atenderme un dolor en el estómago? Bueno, generalmente no tendríamos por qué estar sintiendo ninguna molestias, pero hablando así en términos generales, hasta un 20% de la población, así en general, tiene algún tipo de molestia digestiva. Y es muy importante diferenciar el origen, porque puede ser, sobre todo hablando de colon irritable, gastritis, todos estos diagnósticos que estamos mencionando. Entonces, cuando empieza el dolor, sí tenemos que diferenciar si es del estómago, si es colon irritable, porque los tratamientos son bastante diferentes y el pronóstico es diferente. Entonces, hablando específicamente de la gastritis, generalmente el paciente lo describe como una sensación de hambre ardorosa o ya un dolor como tal, un dolor que arde, como si le estuviera quemando, sobre todo en la boca del estómago o arriba del ombligo. Este síntoma puede ser muy recurrente y puede tener que ver con las comidas que hacemos los mexicanos, ¿verdad? Muy copiosas, mucho picante, mucha grasa, Irritantes, etcétera, ¿no? Coca-Cola y demás. Entonces, esto generalmente, si es nada más momentáneo y el otro día están bien, pues no implica demasiado problema. Pero si el síntoma persiste y dura más de 2 o 3 veces por semana y ya llevan más de 4 semanas sintiendo eso, ahí sí ya, digamos que ya se tiene que prender un foquito rojo y tiene que el paciente pues hacer consciente de que sí se tiene que investigar y empezar la evaluación, pues. Oye, aquí tocas un punto muy importante porque es lo que decíamos, es bien frecuente que la gente ya hasta diga, o sea, que lo normalice, que diga, ay, yo tengo gastritis y ya tomo tal cosa y con eso me mejoro. Entonces lo ideal es que si la molestia persiste a pesar del tratamiento que me haya dado mi médico, a lo mejor ahí sí habrá que escalar y acudir al experto, ¿no? Así es. Digo, aquí es bien importante esto que estás comentando, porque mucha gente minimiza el problema y está tomando pues omeprazol o cualquiera de la familia de estos medicamentos y hay una mejoría parcial de los síntomas y luego lo suspenden y pasa un tiempo y luego recurren los síntomas. Entonces, ante esta situación, si ya pasaron 3 meses y han estado tomando algún tratamiento y hay una mejoría parcial, aquí ya está muy fuertemente indicado evaluar un poco más profundo al paciente, porque sí tenemos que tener la certeza de que solo sea algo gastritis, úlcera, enfermedad citopéctica. Esto es como bien importante por lo que tú comentabas. En medicina le conocemos como diagnósticos diferenciales, que es como otras causas de una enfermedad, ¿no? Y a mí en lo particular sí me ha tocado ver que hay gente que cree que tiene gastritis y tenía cosas más complejas, incluso cáncer o incluso infartos. O sea, la mayoría de los pacientes que ya se infartaron les dijeron que tenían gastritis y nada. Y entonces les digo, oiga, ¿y le hicieron estudios? ¿Le hicieron una endoscopía? ¿Usted fue con el especialista? No, pues es que así me han dicho y así me he quedado. Aquí sería muy importante, doctor, que nos dijera, por ejemplo, cuál sería la manera certera de hacer este diagnóstico. ¿Hay algún procedimiento que nos pueda decir si tengo o no tengo tal patología? Bueno, hablando específicamente de gastritis, pues lo más importante en este caso es descartar que haya un daño en la mucosa gástrica. La mejor manera de evaluar esta situación es mediante la realización de una endoscopía. La endoscopia es un procedimiento donde se utiliza un aparato que tiene una cámara y entramos por la boca del paciente y nos permite hacer una exploración y una revisión a detalle de toda la mucosa gástrica. Entonces, este es de vital importancia para hacer toda esa diferenciación que acaba usted de comentar en cuanto a si es gastritis, si es úlcera y sobre todo, y lo más pesado, el diagnóstico más pesado en este caso, de descartar que no haya cáncer gástrico, ya que el tiempo en el que lo descubrimos sí tiene un impacto muy fuerte en el pronóstico. Si lo detectamos a tiempo, el paciente no le va tan mal. Si lo detectamos ya avanzado, pues ya estamos hablando de un pronóstico más sombrío.
Claro. ¿Y en qué consiste la endoscopía? Porque nada, la gente a veces le dices endoscopía y ya todo el mundo sale corriendo. ¿Duele? ¿Qué es? Primero, ¿qué es? Bueno, la endoscopía es un procedimiento que realizamos, generalmente es bajo sedación, o sea, el paciente lo duerme un anestesiólogo, entonces no hay dolor. Y es una exploración que se hace a través de la boca con un aparato que se llama endoscopio, que tiene la forma más o menos de una manguerita que se mete a través de la boca. En la punta de esa manguerita hay una cámara y la cámara va conectada a un monitor, que en tiempos modernos pues ya contamos con equipos que tienen una imagen Ultra HD, 4K, filtros de luz, magnificación, o sea, ya están muy sofisticados y ya nos permiten a los que realizamos estos procedimientos tener una visión bastante clara, bastante detallada de todos estos segmentos del tubo digestivo. Entonces nos permite hacer ya diagnósticos mucho más certeros. Y aquí, por ejemplo, bueno, yo recuerdo hace años, precisamente por malos hábitos alimenticios, tú sabes que en la residencia uno no come, no duerme, no tiene vida, ¿no? Entonces, por malos hábitos alimenticios, me hicieron una endoscopía y la verdad es que fue el momento más feliz de mi vida posterior a la endoscopía porque sales tan relajado, tan feliz. No, con esto quiero decir, no es un procedimiento doloroso. Y además, te quedas en paz porque ya el médico te dice, ¿sabes qué? Si es esto, te dan tratamiento y créanme, en mi vida jamás he vuelto a padecer de este padecimiento, pero tuve una atención oportuna, ¿no? Esto es bien importante. Recalcar que si se atiende a tiempo, si se detecta a tiempo y si se diagnostica, nos va a ir bien, ¿no? Aquí, como recordando entonces, ¿cuáles serían los puntos claves para que yo debiera acudir a atención oportuna? Bueno, los principales síntomas que nos pueden hacer a los doctores solicitar este procedimiento de endoscopía son los síntomas digestivos que persisten más de 3 meses, llámese dolor, ardor en la boca del estómago y que se agregue pérdida de peso, que el paciente esté adelgazando a pesar de que no está haciendo dieta ni ejercicio, que se presente una manifestación que se llama melena, que eso significa que hay sangrado de tubo digestivo, ya sea que el paciente vomite, expulse o vomite sangre por la boca o las heces aparezcan bastante oscuras, de un color muy negruzco. Otra situación también es que haya un antecedente familiar muy fuerte, que el papá, el hermano mayor o la mamá haya tenido alguno de estas situaciones, llámese cáncer, etc. Entonces, esas son unas indicaciones fuertes para que un paciente acuda y se realice el procedimiento. Aquí un punto a resaltar muy importante yo creo que sería, indudablemente si alguien tiene sangrado, ya sea por la boca o evacuaciones con sangre, que la gente conoce comúnmente morcilla, ¿no? Que parece morcilla. Que parece morcilla. Ahí indudablemente es importante evaluar de dónde viene el sangrado, ¿no? Y el diagnóstico ya tendría que ser con el experto. Sí, o sea, este síntoma es la urgencia que tengo más comúnmente, ¿no? La cosa más aparatosa, pues. Y sí, el sangrado de tubo digestivo alto es la indicación más fuerte para hacer una endoscopía, porque nos permite tanto tener el diagnóstico, saber qué es lo que está sangrando, como darle un tratamiento. En este caso, tenemos varias herramientas que podemos utilizar con el endoscopio para poder controlar el sangrado y evitar que el paciente pues se ponga más grave, se choque o termine en un quirófano. Entonces muchas veces logramos resolver el problema y se ahorra ya una cirugía. Okay. Aquí entonces la endoscopía no es solo para el diagnóstico, también nos va a servir para el tratamiento en el caso, por ejemplo, de los sangrados, ¿no? Sobre todo. Oye, ¿y la endoscopía es lo mismo que colonoscopía? ¿Sirve para lo mismo? En el sentido estricto, pues son parecidas porque son revisiones que hacemos, pero un procedimiento y otro revisan diferentes órganos. En este caso, la colonoscopía lo que nos permite es revisar el intestino grueso, el colon, y son para enfermedades pues, propias del colon. Entonces, en este caso, sí es un poquito diferente, se utiliza un endoscopio diferente también. Hago esta pregunta porque mucha gente tiene como que la idea de que a lo mejor van juntas o que sirven para lo mismo, entonces una cosa no tiene que ver con la otra.
No. Se parecen los procedimientos, pero son completamente para diferente razón, ¿no? Así es. Incluso para la colonoscopia el paciente tiene que llevar una dieta muy estricta 3 días antes y tiene que tomar un medicamento que le provoca una purga para tener una limpieza intestinal y que expulse toda la materia fecal y poder hacer una revisión de calidad, porque de otra manera, si no lo hace, pues solamente veríamos ahí las heces y no nos permitiría hacer un no podrían ver nada, ¿no? Así es. Para la endoscopía, doctor, ¿el paciente tiene que ir preparado de alguna manera o cualquiera puede llegar y, oiga, hágame una endoscopía? Bueno, en el caso de la endoscopía alta, no, son menos las situaciones que tiene que hacer el paciente. La más importante es que tenga ayuno. El estómago tiene que estar vacío, entonces siempre le pedimos a los pacientes que cenen a eso de las 10 de la noche y después de eso ya no ingieran ningún alimento sólido. Casi siempre todos estos procedimientos, también por comodidad del paciente, por este tema del ayuno, los hacemos a primera hora de la mañana. Entonces generalmente entre 8 y 12 del día es cuando hacemos todos estos estudios. Entonces para la endoscopía alta sería nada más ayuno. Si se va a hacer algún procedimiento más sofisticado de polipectomía o alguna cosa así que involucre sangrado, tenemos que discutir bien con el paciente, sobre todo los pacientes que están utilizando algún tipo de anticoagulante. Pero en sí nada más sería el ayuno. Y la indicación por el médico especialista. Por el médico que lo está refiriendo. ¿No? Por el médico que lo esté tratando. Y te quería yo hacer otra pregunta. Me comentabas que las molestias es el ardor o dolor, o bueno, más bien hacer como hincapié a esto. Entonces, el dolor puede ser, la gente lo conoce como en la boca del estómago, ¿no? Sí, el epigastrio. Que el nombre sofisticado es epigastrio. ¿Tiene algún otro síntoma que se acompañe? Otro síntoma que nos puede hacer pensar en hacer una endoscopia es que el paciente empiece a experimentar dificultad para pasar el alimento. Esto los doctores le decimos disfagia. Entonces, si el paciente empieza a notar que al masticar y tragar empieza a sentir que la comida se atora, esa también es una indicación de hacer una revisión. También si el paciente sí logra comer y sí logra pasar el alimento, pero después de estar un tiempo ahí, lo empieza a vomitar y presenta vómitos con contenido de alimento, por ejemplo lo que se cenó, eso también nos habla de que hay un problema ahí, probablemente esté obstruido el estómago o el esófago. Entonces esas son 2 indicaciones para hacer una endoscopia. Y los pacientes que tienen, que fuera propiamente gastritis, ¿hay mejoría? O sea, ¿tienen cura ellos o qué pasa? Con los tratamientos actuales, los síntomas de gastritis, hablando de gastritis aguda, erosiva, ajá, sí mejoran bastante y si hay una tasa de curación, sí se puede alcanzar una curación. Aquí lo importante de la endoscopia es primero identificar el problema, descartar que no sea otra cosa, saber que sí es gastritis o que sí es úlcera, que no es cáncer, y en varias ocasiones tenemos que tomar biopsias, que las biopsias son unas pequeñas mordiditas que tomamos de la capa interna del estómago, que eso lo mandamos al patólogo para analizarlo y revisar que no haya ahí otras situaciones, pues cáncer incipiente, metaplasia, etc. Entonces en los pacientes que tienen gastropatía erosiva, gastritis erosiva y úlcera, los tratamientos con los medicamentos que utilizamos en la actualidad sí alcanzan una tasa de curación de casi el 100%. O sea que podrías presumir que es de las enfermedades que sí tienen cura. Yo siempre he dicho que los cirujanos alardean de eso. Ay, sí, con nosotros muchas enfermedades se curan. Y es real. Algunas. Sí, pero por lo menos más que muchos otros padecimientos, ¿no? Oye, y bueno, por ejemplo, yo les digo a los pacientes, hablando propiamente de gastritis, que una gastritis porque es bien frecuente que ellos digan, es que sabe que yo ya no me tomo los medicamentos porque tengo gastritis. Y entonces mi pregunta es, ¿ya fue con el especialista? ¿Ya le hicieron el diagnóstico? No, es que eso me lo han dicho siempre. Entonces aquí es importante que la gente sepa que tener gastritis, en primera, no es algo normal, no hay que normalizarlo. En segunda, si llevo más de 4 semanas, dijiste, con los síntomas, a pesar del tratamiento
y apego al tratamiento, aquí vale la pena a lo mejor escalar con el especialista. Y a lo mejor la otra parte, lo que decía, si es una gastritis y tengo adecuado tratamiento, se va a curar. Si no, entonces hay que ir con el experto nuevamente, ¿no? Porque no estoy teniendo el resultado que se espera, porque ya supimos que con tratamiento sí hay bastante mejoría y van a remitir estos síntomas, ¿no? O sea, ya no voy a tener la molestia. Yo les hago un ejemplo a lo mejor, pues más real, ¿no? Les digo, la gastritis es como cuando te cortas. Si tú exprimes un limón y tienes la piel limpia de la piel, no te va a arder. O sea, si esto traspolado a los medicamentos es, oiga, es que como tomo algún medicamento y me irrita. Ah, bueno, entonces a lo mejor sí tienes gastritis. Entonces sí hay que ir con el especialista. Digo, pero si tú no tienes una herida ni nada, pues cortes lo que cortes, o sea, hagas lo que hagas, no te va a irritar la piel. Pero si tienes una cortadita con tantito que te caiga una gotita, con eso tienes. Y eso lo podemos como ejemplificar con la gastritis. Si tú tienes molestias que se incrementan con los alimentos, con los medicamentos y que ya te dieron tratamiento, a lo mejor es momento de escalar con el especialista, ¿no? Oiga, doctor, ¿y dónde lo podemos encontrar? ¿O alguna recomendación extra que quieras comentarle a la gente para que sepa a dónde ir o qué hacer en qué momento? Ok, bueno, como recomendación, sí tiene un peso muy importante en los síntomas, el aspecto dietético. Entonces, a la par de que damos las pastillas para la gastritis y todo eso, el paciente tiene que cambiar bastante los hábitos. A veces el paciente le quiere echar todo el peso del buen resultado de la pastilla y en ocasiones eso no va a ser suficiente. Magia. Entonces, sí es muy importante que el paciente se concientice de que traigo gastritis, traigo úlcera y tiene que estar un periodo de por lo menos 12 a 3 meses con una dieta bastante más estricta, en irritantes, etcétera, además del tratamiento, y que las dos cosas a la par es lo que lo va a llevar a una curación. Entonces, en cuanto a dónde nos pueden encontrar, en la ciudad de Chihuahua estamos localizados en el Hospital Sierra Alta Medical City, ahí enseguida de Fashion Mall, en el consultorio 402. Y aquí en la ciudad de Delicias estamos en la Clínica Fortaleza, ahí es donde nos pueden encontrar. Que hablen a los consultorios de Fortaleza y ahí ya pueden agendar una cita contigo. Ahí directo, sí. Entonces, volviendo como a la recomendación que decías, no es solo el medicamento, sí es importante la dieta. Esto siempre hacemos énfasis en cómo prevenir, entonces la mejor manera de prevenir sería teniendo una alimentación más saludable, ¿no? Así es. Y yo aquí a los pacientes les comparo, les digo, es como cuando usted se cae, se hace una raspadita y si ya no se vuelve a caer, pues ya cicatriza, ¿no? Pero si te estás cayendo, pues la herida se va haciendo cada vez más grande, te duele cada vez más y tardas más en cicatrizar. Más tiempo de recuperación. Ajá, entonces, si tienes una atención oportuna, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Así es. Pues muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima plática. Gracias. Gracias.